bienvenida hoy, año 2025, enero. Hoy es 5 de enero. Estos 5 días que pasaron, el Señor trayendo a cada hogar bendiciones, prosperidad y con un corazón dispuesto a recibir el cambio en el reino espiritual. Ya conocemos cómo se mueve el reino y cómo depende tu interacción con el reino. Por eso hoy Dios Padre Celestial trae un recordatorio para los hogares y un recordatorio al hogar para que se entregue en plenitud al servicio en el Señor Jesucristo. Hoy te está diciendo el Señor que tu hogar es un altar. Te está recordando que tu mujer, hombre, padre de familia, tu apartamento, tu casa es un altar. Y te está diciendo que recuerdes el sacrificio del Señor Jesucristo y lo conmemores en tu hogar. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay que empezar a trabajar en tu casa, renovando todo en este nuevo año, sacando las viejas cosas, lo que nos sirve, porque la nueva vida trae nuevas cosas. Es como sacar la ropa vieja, porque en ropa vieja rota no puede haber una nueva enmendadura. Debemos sacar todo eso viejo. Habla de nuestra vida. O en odre viejo no puedo guardar vino nuevo, necesito que el odre sea nuevo. Entonces este nuevo año Dios te está diciendo: ¿cómo voy a iniciar un nuevo camino este año? Dejando todo eso atrás. Y la única forma es a través del Señor Jesucristo. Y es donde te recuerda la preconfiguración del sacrificio del Señor. Así como Abraham, en la prédica de hoy, Génesis 22, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, al de la esperanza, al de la promesa. Dios entregó a sí mismo al Señor Jesucristo para la salvación del mundo, por ti y por mí. Y esta conexión que hay en Abraham y su hijo y el Señor Jesucristo, simiente de Abraham en uno solo, nos recuerda hoy nuestro compromiso en el cambio para el 2025. Hoy vas a tomar este tiempo para adorar, vas a olvidarte de todo, vas a cerrar tus ojos y toma este tiempo serio, porque con la oración se abren los cielos y llega bendición a tu hogar. Toma este tiempo para orar, toma este tiempo para dedicárselo al Señor. Como el Señor Jesucristo actuó desde los tiempos de Abraham, y como Abraham, a través de su simiente, a través de su hijo Isaac, se mantiene una promesa hasta este tiempo. Vamos todos a la palabra de Dios. Cada uno va a buscar su Biblia, así sea en este lugar, o su Biblia con letra grande, y va a ir a Génesis 22. Hoy es un día muy especial. Tienes que estar conectada y conectado a la presencia. No te salgas, no te distraigas. Está pendiente de cada versículo, porque Dios te va a hablar hoy y te va a dar 21 códices. 21 códices para tener un año de prosperidad y de éxito. Porque la fe viene con la obediencia. Y no puedo tener fe si no hay obediencia. Y si soy obediente y no tengo fe, no tengo nada. Porque la fe viene por el oír de la palabra. Por eso te estoy diciendo, tienes que estar ahí conectado todo el tiempo, no te vayas a salir. Son 2 horas que estás dedicada y dedicado al Señor. Y la palabra de Dios dice: Padre Celestial, toma control de mi boca, mente y espíritu. Y que seas tú hablando a cada persona en este momento. Génesis 22 dice: y aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y ahora vas a ver cómo Abraham puede ser cualquier persona. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: he aquí, Abraham, le dijo a Dios. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien más amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y él
enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue el lugar en que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho Isaac iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre atrás de su hijo Isaac, y le tomó su mano el fuego y un cuchillo, y ambos fueron juntos al monte. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: He aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, Padre, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos caminando. Y cuando llegaron al lugar que le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña que estaba detrás de la espalda de su hijo, y ató Isaac a su hijo de las manos, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal de sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Porque tanto se dice hoy: el monte de Jehová será provisto, Jireh. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron justos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció que después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Quemo el padre de Harán, Kesed, Asopidas, Jifat, Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a la luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y de su concubina que se llamaba Reuma. Y dio a luz también Teba, Gaham, Tatas, Maaca. Esta palabra es muy fuerte porque es difícil y hay pruebas. Dice la palabra de Dios que aconteció que después de estas cosas, ¿y qué cosas vivió Abraham? Vimos que Abraham vivió una guerra, 318 hombres lucharon contra 5 reinos, más de 100,000 hombres que venció por la obra de Jehová. Vimos que Abraham estuvo en Egipto y levantó altar, y allí vino con Agar. Vimos que también estuvo en las tribus del norte y levantó altar. Vimos que estuvo con Abimelech, también levantó altar. Y siempre levantó altar donde iba. Porque por eso es Abraham un profeta. Y el profeta levanta altar donde va. Y dice que después de estas cosas,
de lo que sufrió Abraham, de las cosas buenas y malas, de la prueba de su fe con Lot, de la prueba que tuvo con la Trinidad, de Sodoma y de Gomorra, de caminar por los valles de la destrucción. Abraham tuvo una nueva prueba de fe, pero esta nueva prueba de fe traía obediencia. Y era separarse de lo que más ama Abraham, de su hijo Isaac. De todo esto que atravesó Abraham, tenía una nueva lección para él, una prueba de fe milagrosa, activada por la obediencia, porque hay un nivel de fe, hay 7 niveles de fe, y este era el máximo nivel del milagro. Y el milagro tenía que darse por la obediencia de Abraham. Y le dijo: ven, Abraham. Y él respondió: estoy aquí, Dios, porque es amigo de Jehová. Le dice: heme aquí. Abraham es amigo de Dios y habla con él. Qué bueno sería tener una relación así con Dios, y que Dios apareciera como apareció a Moisés y a Abraham, y te hablara y te dijera: aquí estoy. Dios le pide a Abraham que tome ahora a su hijo. ¿Cuál de los dos? Él pensó Abraham, porque su primer hijo es Ismael, un primogénito, y su segundo hijo es Isaac. Pero dice: tu único hijo, le dice Dios. O sea que reconoce solamente a Isaac, no reconoció Dios a Ismael. Y le dice: confirmo que tú amas a Isaac. Y eso lo confirmó previamente, lo vimos a Abraham, porque a Abraham no le importó mandar a Agar a morir y a su hijo Ismael al desierto, tan solo les dio un nombre, recordemos. Y como Jehová en promesa también respetó a Ismael y le entregó una gran nación musulmana. Y como salvó a Agar. Aquí vemos: pero reconozco a Israel y reconozco a este hijo, que tú lo amas. Y ahora, como tú lo amas, quiero que me lo entregues en un holocausto. ¿Qué dolor sintió Abraham por dentro en su corazón al desprenderse de su hijo amado, el ser que más ama? ¿Qué dolor tiene él ahí? Y le dice Dios: vete a la tierra de Moriah. La tierra de Moriah, en su parte antigua, es la parte más antigua de Jerusalén. Cuando vas a Jerusalén, ahí está el sitio sagrado de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes, y está la mezquita. Ahí dentro de la mezquita, en el centro, está el punto del sacrificio de Isaac, ahí en la mitad. Y dice que ahí está el monte del templo, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Y le dijo Dios: ahí vas a ofrecer el holocausto, en ese monte, a tu hijo. Y yo te diré: ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué cosas tan complejas de entender, que un Dios de amor, un Dios de misericordia le pida a un hombre de fe que entregue a su hijo? No logramos a medir nuestra altura con la altura de Dios, porque nunca entenderemos sus pensamientos, porque son más altos que nuestros pensamientos. Pero solo a través de la santidad podemos entender y escuchar las palabras. Pero yo me imagino a un Abraham desesperado, con un dolor en su corazón, preparándose a sacrificar a su hijo. Eso es muy difícil, es su único hijo. ¿Qué le iba a decir a su esposa, a Sara? ¿Qué hizo eso? ¿Qué iba a pasar con ese matrimonio? Y Abraham se levantó muy de mañana, no dijo nada. Con ese dolor yo creo que lloró toda la noche, pero su obediencia se levantó temprano. Él no se quedó durmiendo y no, yo voy a tomar esto, de pronto Dios se arrepiente. No, él tomó la decisión. Y lo único en su vida que era importante, Isaac, la promesa, tenía que entregarlo. Y él no fue necio, fue con obediencia, y su fe empezó a crecer. Y la obediencia, y cada paso que iba, su fe crecía. Se levantó muy de mañana en ese compromiso y enalbardó su asno. Puso lo que necesitaba, la silla en el asno, para llevar a su hijo, la leña. Y tomó consigo 2 siervos. 2 siervos que son testigos que confirmarían la acción, porque verían cuando fue. Llevaría a su hijo Isaac, bajaría al monte Moriah y regresaría solo con los 2 testigos. Y el holocausto estaban
Y a Isaac, su hijo, le cortó leña y puso la leña del holocausto en las espaldas de Isaac para que él las cargara como si tuviera una maleta. Isaac estaba cargando la leña de su propio sacrificio de holocausto. Y era aquí que iba caminando Abraham y su hijo Isaac, y él lloraba y al mismo tiempo iba revelando la acción de fe que Dios iba levantando. Y ahí fue cuando Dios le dijo: allí vas a ir y ese será el lugar. Ahí se aproxima tu obediencia. Y él llega al tercer día. Aquí se confirma nuevamente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, certificando la simiente de Jesucristo. Y alzó Abraham sus ojos. Volvemos al punto de las anteriores reuniones. Alzar sus ojos es orar, estar en el reino espiritual. Alzar tus ojos es abrir tus ojos espirituales y ver el reino espiritual. Y aquí Dios le dice: durante estos 3 días, Abraham, dirígete a ese monte que te muestro y lleva ahí a Isaac. Entonces Abraham vio ese lugar de lejos. Significa que el camino es más largo, más difícil la prueba para Abraham, y tiene que caminar más tiempo, más dolor, y más con su hijo de la mano. Esa es una distancia que mide las pruebas que atraviesan muchas personas, y de las cuales solo se pueden vencer a través de la fe y obediencia. Y vio ese lugar de lejos, y caminó. Desearía que ese camino fuera tan corto para salir de esa penumbra y dolor, porque no aguantaría más el dolor de separarse de su hijo, pero su corazón estaba partido en dos y dolía y no habría sino más desespero. Pero no podía mostrar a Abraham ese dolor a su hijo para que él no se desesperara. Mas Isaac caminaba y entendía algo raro. Él tenía y presentía lo que pasaba. Entonces, cuando llegó al monte Moriah, les dijo a sus siervos: aquí termina su trabajo, siervos, espérenme acá por testificación. Esperar aquí con el asno, y yo e Isaac iremos hasta allí, al monte, arriba, y ya volveremos porque adoraremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto que estaba en ese asno, se la quitó y se la puso en las espaldas a Isaac para que subieran juntos la montaña caminando. E Isaac tenía conocimiento y sentía que no veía el cordero del sacrificio, porque siempre cargaban un cordero Abraham para el sacrificio, pero esta vez no lo cargaba. Y él tomó de su mano fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos al tope de Moriah. Entonces habló Isaac a Abraham y le dijo: Padre mío, dime, hijo, hay fuego y hay leña, y la leña la estoy cargando, pero ¿dónde está el cordero? Isaac empieza a tener revelación y empieza a verse reflejado el sacrificio. Y es cuando muchas veces el creyente que está pasando una prueba tiene que ver más allá y confiar en Dios, porque Dios siempre quiere lo bueno, aunque creamos que está mal. Y tenemos que dar pasos de fe. Un paso de fe, aunque no lo veamos, Dios está ahí. Cada paso que des de fe con obediencia, Dios está ahí presente, porque Dios no va a descuidarte. Aquí implica que nosotros los creyentes estamos dispuestos a seguir la dirección de Dios en nuestras vidas, inclusive cuando no comprendamos el plan o las circunstancias desafiantes que vivamos. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto del Isaac. O sea, tranquilo, Dios lo va a dar. ¿Qué significaban esas palabras? En su mitad de corazón sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero en la otra mitad sabía y tenía fe de que Dios tendría misericordia en el último momento. Estaba entre los dos puntos. Sentiría esa fe de que apareciera un cordero. Entonces, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, llegaron a Moriah. Dios empezó a manifestar en ese sitio. Se cambió el color, las nubes, y se preparó el altar. Había un silencio, ya los pájaros no cantaban, y se empezaba a sentir un frío. E Isaac empezaba a temer, porque no veía que en la cima hubiera un cordero. Entonces Isaac confiaba en su padre porque lo ama.
Y le dice: mi papá, que va a querer contra mí algo malo, algo va a pasar, él no me va a hacer daño. Entonces Isaac empezaba adentro a sentir también ese frío. Entonces empezó a llorar porque sabía que él iba a ser el cordero inmolado. Y esto nos recuerda que en el momento en que el Señor Jesucristo fue muerto y crucificado, y cuando Él estaba tendido y sus manos fueron clavadas en la cruz con clavos que cruzaron sus huesos, sus manos, asimismo el Señor, Dios Padre Celestial, sintió dolor por su Hijo, porque Él no dudó en entregar al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y ahora te preguntas, ¿cuántas veces volvemos a crucificar al Señor Jesucristo con nuestro pecado y con lo que hacemos, con no arrepentirnos, con seguir en la carne, en la fiesta, en el alcohol, en las drogas? Crucificamos al Señor. Y recordemos que aquí un hombre como Abraham también iba a crucificar a su hijo y lo iba a dar en holocausto. Y puso el altar sobre la leña, en una mesa, en una roca que había en el altar preparada. Empieza Isaac, como el mismo Señor Jesucristo dijo: quiero pasar de mí esta copa si es tu voluntad, Padre. Dios, el Señor Jesucristo, rompió el tiempo en la obediencia. Y aquí Isaac piensa también que va a ser quemado, porque va a ser puesto en holocausto y va a ser sacrificado por el amor de su Padre. Pero Dios permitió que el Señor Jesucristo, su único Hijo, fuera entregado para el perdón de tus pecados. ¿Y aquí qué va a pasar? Isaac levanta sus manos y le dice: Padre, tómame, sé que soy el cordero. ¿Con qué dolor Abraham va a atar a su hijo? ¿Y cómo atamos al Señor Jesucristo? Y ató las manos de su hijo fuerte para colocarlo como un cordero ahí. ¿Cuál es la súplica del cordero? Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Todo el tiempo estuvo Abraham callado. Así estuvo callado Dios Padre cuando fue crucificado el Señor Jesucristo. Solo tenía fe y obediencia, sin importar que su corazón estaba destruido. Y cuando se prepara a llevarse a su hijo, habla en misericordia a Jehová y le dice: para, Abraham. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Él suelta y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, sobre Isaac, le dice Dios a Abraham. Y Abraham suelta ese cuchillo y se escucha como ese cuchillo cae en el piso. Y en ese momento Isaac voltea a mirar a sus padres, a su padre Abraham, con ojos asombrados y saltones de ver que iba a ser sacrificado, pero que ahora Dios en misericordia no lo permite. Y le dice: no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Y aquí vemos cómo el corazón de Abraham fue probado en esta prueba, y el Espíritu de Jehová, uno de los 7 espíritus de Jehová, ha descendido, que se llama el espíritu de temor a Jehová. Nosotros no tenemos miedo a nada, sino solo a Jehová, al espíritu de temor a Jehová. Y aquí se asienta en la fe y en la obediencia el código del espíritu de temor a Jehová. El Creador es perfecto y a veces no podemos entender los actos y las pruebas. Él en su inmensidad actúa y a veces podemos creer que es injusto lo que puede hacer justo, pero aquí en este caso Dios sabe el futuro de todo, maneja el pasado del tiempo. Entendimos que Dios puede manejar como Trinidad, la Trinidad en todo, el pasado, el presente y el futuro, las dimensiones.
una dimensión, dos, tercera dimensión, el tiempo. Puede manejar la materia, el estado líquido, gaseoso, físico, maneja la presencia. Pero aquí Dios sabía el futuro, pero Él quería que se manifestara la obediencia en un acto para mover el reino. Y un hombre lo logró, a su imagen y semejanza logró mover el reino. ¿Qué códice nos dice Dios ahí? Que si tenemos fe y obediencia movemos el reino y hacemos milagros que nos conllevan a la fe milagrosa. Y ese es el séptimo paso de fe. ¿Cómo activamos la fe milagrosa? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Así se activa la fe milagrosa. Códice: la oración con fe, obediencia. ¿Y cuál es la obediencia que nos está diciendo hoy Dios? Un solo objeto. Primer mandamiento de los 10 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, para que tu fe se active, necesitas amar a Dios sobre todas las cosas. Pregúntate ahora mismo: ¿qué le está quitando en mi vida, en mi familia, en mi casa, el primer orden a Dios? Las fiestas, el trago, mi cuerpo, mi esbeltez, el dinero, el amor hacia un ser querido, el amor a un animal, a una mascota. ¿Qué le está quitando el primer orden a Dios? Piensa. El enemigo. Porque el enemigo siempre te va a poner las distracciones. Y el enemigo, el diablo, quiere que tú adores a algo en primer orden diferente a Jehová. Al Shaddai, Dios Todopoderoso, al Emanuel, al Elión en las alturas, a Jehová Jireh, el proveedor. Porque aquí te dice Dios Padre Celestial: si tú me colocas como primero en tu orden, yo te proveeré. Y el códice dice: fe, obediencia, camino en santidad, me lleva a alzar mis ojos, activar la fe milagrosa para que Jehová Jireh me provea. Se completa el círculo. Y dice: llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Y por qué? Porque ese lugar está el templo del monte. Porque es tan importante, porque están asentadas las tres religiones, porque allí se celebra y se centra el proveer de Jehová. Proveer por Israel. Y allí en el Muro de los Lamentos, y allí en el Mezquita Alcázar, allí se manifiesta el poder de Jehová. Es Jerusalén. Allí es Israel. Por eso amamos Jerusalén, respetamos Israel, porque es el pueblo elegido. Y tú y yo somos elegidos también. Dice: Jehová Jireh proveerá. Y te dice: si estás en prueba, si estás en problema, tienes que activar tu fe milagrosa y tu obediencia para que el 2025 te provea la bendición que estás buscando. Y milagrosa activa el reino celestial para que se manifieste en el reino terrenal. ¿Y qué lo haces tú en la oración? Y te dice: alza tus ojos y mira, porque Jehová te va a proveer. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo. Te está llamando ahora mismo y te dice: mujer, hombre, cree en mí, activa en oración el poder de la casa de Jehová. Porque el poder de Dios es superior, y la sangre de Cristo, que tiene poder, es superior sobre todas las cosas. Y porque asimismo yo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, la prueba, pasaste la prueba, y no rehusó Abraham a su hijo, su único hijo, ahora obtiene el premio. ¿Qué obtuvo Abraham como premio? Su descendencia no se puede contar, porque es más grande que las estrellas, más grande que la arena del mar, dice.
Y aquí es donde te invito a que declares ahí donde estás. Padre Santo, declaro que mi descendencia es bendecida, prosperada con la bendición de Abraham, Isaac y Jacob, que desciende desde la simiente de Abraham, bendición a mi hogar, y que la sangre de Cristo de la simiente se activa a través de mi sangre y de mi herencia, en el nombre de Cristo Todopoderoso, porque hay poder a través de su palabra. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla. Vamos a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra relación con Dios. Y en Santiago 1:2 dice, anímate a fortalecer y considerar las pruebas como un motivo de alegría, ya que producen perseverancia y madurez espiritual. Y si pasas prueba, dile: Dios Padre, levántame por encima de esa prueba. Dame los ojos del águila y renuévame para afrontarla. Y desarrolla mi carácter y mi fe. El último códice se llama carácter. Porque si no tengo carácter, ¿cómo voy a enfrentar la prueba? ¿Qué es el carácter? El carácter es el carácter de Jesucristo reflejado en nosotros. El carácter es eliminar nuestras debilidades espirituales y tomarlas como fortaleza. O sea que si soy iracunda, elimino la rabia, el odio, la ira y me fortalezco en paz. Mi carácter es el de Cristo. El carácter de Cristo se refleja en el comportamiento. Entonces, no puedo tener fe y obediencia si mi carácter no está maduro. ¿Y cómo madura el carácter? A través de la palabra. Entonces dice: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Se confirma, si vemos cómo Israel es bendecida, el gran porcentaje, el 1% de los más ricos del mundo son israelíes judíos. Controlan toda la red financiera mundial y controlan casi todos los recursos financieros. Entonces se cumplió la palabra: y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Así es, porque se ha proclamado la palabra, y a través de esta simiente que es Jesucristo, y aquí es donde está certificando Jehová que vendría el Señor Jesucristo a través de la tribu de Judá, su simiente. Le está diciendo: te escojo a ti, Abraham, para que uno de tus hijos sea la simiente de mi hijo. Y Abraham, a sus siervos se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Qué sucedió allí? Abraham fue renovado, fue transformado. Isaac, su hijo, fue transformado. Isaac pensaba, mientras bajaba la montaña con su padre Abraham: ¿cómo yo subía a esta montaña con la leña que me iba en holocausto a hacer en mí? Y ahora bajo con mi padre de la mano. Isaac y su padre Abraham establecieron un pacto más allá de hijos y padres. Establecieron un lazo de amor, un lazo irrompible. Se unieron en el espíritu y celebraron el cuerpo de Cristo. Sus hijos de Abraham fueron uno por el pacto. Por eso, Dios de pactos, confío en tus promesas, resalto tu palabra porque me da vida. ¿Cómo establezco una palabra de vida? A través de mi simiente, o sea, mis hijos, mi sangre. Y descendió Abraham e Isaac de Moriah. Establecieron un pacto de amor. Llegaron renovados por el Espíritu de Jehová. Llegaron transformados y llegaron con más fe. La fe se siente, la fe se refleja, la fe ilumina, la fe transforma el rostro.
Dios te está invitando hoy a que transformes tu rostro, que hagas reflejar tu rostro, Dios, sobre las personas y traigas paz en ellas. Dios de pactos transforma y en ti confiamos. Aconteció que después de estas cosas fue dada la noticia a Abraham. Dios es perfecto. Y para que se cumpliese que Isaac fuera como las estrellas, o sea, tuviera tanta heredad y tantos hijos, necesitaba preparar a una dama, a una mujer, Rebeca. Pero tendría que tener unas condiciones de preparación, como la misma santidad de Isaac y Abraham, como venir de los mismos linajes heredados desde Seth. Cuando analizamos y estudiamos los linajes del Génesis, tenía que estar preparada en un cuerpo y sangre descontaminado, porque no puede haber herencia de las estrellas si no hay santidad. Entonces, Abraham tenía un hermano que se llamaba Nacor. O sea, esta es la familia de Abraham. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo se focalizó Génesis completamente hacia Lot y hacia los eventos de Abraham y hasta ahora aparece Nacor? Porque en este preciso momento es que hablan ya de un hermano. Y buscó un hermano de la misma heredancia del padre, desde la orden sacerdotal de Melquisedec, antigua. Busca una pureza sacerdotal para que su hijo refleje la santidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo quiero que mis hijos tengan pacto, requiere que el padre sea santo, que tenga santidad, para que la santidad sea heredada. Si un padre no está en santidad, sus hijos son afectados. Por eso Abraham mantuvo la fe y obediencia y santidad, para que se reflejara en sus hijos. Se llama pacto. Y entonces dice que Uz, su primogénito, Buz, su hermano, y que no es padre de Abraham. Esta genealogía es de un pueblo diferente que también venían de la misma familia de Abraham. Keser, Asopí, Das, Gildad y Betuel. Esta rama viene la compañera, o sea, ellos son los abuelos y padres de Rebeca. Betuel fue el padre de Rebeca, y estos son los 8 hijos que dio a luz Milca. De Nacor, hermano de Abraham. O sea que la esposa de Nacor se llamaba Milca, y Milca tuvo 8 hermanos. 8 hermanos. Y de uno de ellos, Betuel, es el padre Rebeca. Y vamos a estudiar en las próximas sermones, en las próximas sesiones, cómo tuvo Isaac que luchar por Rebeca. Porque nada es fácil, no es que yo voy a tener mi simiente y mi herencia porque mi papá me la dejó. No, el hijo tiene que lucharla y caminar en el camino y ser obediente. Eso no es que yo recibo, pero yo afronto y establezco. ¿Con qué? Con obediencia, fe y compromiso. ¿Con quién? Con el Padre, no con los hombres. Aquí está el diseño perfecto de Dios para la familia, y le habla a cada familia en ese tiempo de cómo los hijos deben ser obedientes con los padres. El padre siempre quiere lo mejor para los hijos. Entonces el hijo tiene que ser obediente al padre que está aquí en la tierra, porque el padre es obediente a Cristo, porque la cabeza del padre es Cristo. Aquí este es el diseño de la redención. El pacto de Abraham hoy trae implicaciones para el mundo entero, inclusive en este tiempo. Y vemos la afectación en este tiempo. Y vimos cómo la simiente de ese holocausto se reflejó en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y ahora vemos cómo el Señor Jesucristo se refleja en su remanente actual, para el inicio de los últimos tiempos. Una pregunta. Dime. ¿Es el boleto para ir al cielo? El boleto para ir al cielo, buena pregunta, está en prepararnos como vírgenes prudentes, con lámparas encendidas y la gracia de Dios. ¿Qué es la lámpara? La gracia. ¿Y cómo yo alimento la lámpara? Con la oración
siguiendo los 10 mandamientos, colocando a Dios como primero, orando, celebrando la mesa, el desayuno, almuerzo y comida en oración, leyendo la palabra de Dios. La celebro siendo una persona correcta, honesta, responsable y siendo testimonio de la obra de Cristo en la familia y en nosotros. Para que cuando venga ahora como un suspiro, Jesucristo nuestro Señor nos lleve a las bodas del Cordero e empiece lo que está escrito que estudiamos en el Apocalipsis. El Padre Celestial les da gracias y esperamos que hoy haya una transformación real del corazón y que esto nos recuerde que Dios está ahí, que no importan las pruebas, estamos listas para afrontarlas con fe, con obediencia, con conciencia, con carácter, con entrega y colocando a Dios como primero. Por eso coloca a Dios como primero. Vamos a orar. Padre Santo, te reconocemos como primero, como único y verdadero. Nos arrepentimos si hemos colocado otra cosa, persona, evento antes que ti, que tú. Te pedimos perdón si hemos faltado al primer mandamiento y queremos certificar que reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único Dios y verdadero. Reconocemos que a través de Jesucristo llegamos al Padre y a Jesucristo llegamos por el Espíritu Santo. Reconocemos que tú traes paz a nuestras vidas a través de la sangre del Cordero. Y Señor, te rogamos que tengas misericordia con nosotros de las pruebas. Y si estás pasando pruebas, que Él te ayude a través de su sangre que tiene poder. Te dé los mecanismos para resolver el problema. Que nunca bajes de esa fe y obediencia, porque Él es tu guía. Padre Santo, compenetra tu misericordia para con tus hijos y transfórmanos para este tiempo. Guíanos en tu orden y manifiesta el poder, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ángeles con espadas envainadas, ángeles con lazos de oro, ángeles con grilletes de oro y lluvia de ángeles en protección ahora mismo. Descienden y levantan muros de protección para con tus hijos. Colocamos la armadura de Jehová sobre tus hijos, los lomos de la verdad, una coraza de justicia, pies prestos para el evangelio de la paz y el amor, un yelmo de la salvación, un escudo que tomas con tu mano izquierda fuerte, que te protegerá de los dardos del enemigo, y la espada que es tu palabra, porque somos soldados de la orden de Jehová, somos remanente. Padre, te entregamos esta semana, este año venidero, para que seas tú actuando en nuestro caminar y guiándonos en tu camino estrecho, manteniéndonos firmes en la fe y en obediencia, para que tú te manifiestes en nuestra familia, en nuestros hijos y en nuestra casa. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.